Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Pastificio de Nicola, una variante de pizza argentina que también es un clásico en las pizzerías porteñas, es la pizza de espinaca y salsa blanca. Una esponjosa masa con espinaca salteada con ajo, cubierta con una cremosa salsa blanca y queso sardo gratinado. Voy a comenzar con la masa. Para una pizza de molde voy a utilizar 325 gramos de harina común 4 ceros, 10 gramos de levadura fresca, una cucharadita de sal, que son 7 gramos, y 200 mililitros de agua tibia. En un recipiente o directamente sobre la mesa, formo un hueco en el centro de la harina y ahí pongo la levadura. La desarmo un poco con los dedos, mezclándola con algo de harina. Agrego la cucharadita de sal por los bordes. Y en el centro vierto toda el agua. Disuelvo bien primero la levadura con el agua y comienzo a integrar hasta unir bien la harina. Amaso a mano durante 10 minutos. Esta masa es un poco más alta que de las prepizzas que ya tengo en el canal. Aquellas eran de media masa y esta es de molde. Así se la llama porque se cocina en moldes piseros de bordes altos de 2 o 3 centímetros. Luego de un buen amasado formo un bollo y lo dejo reposar 10 minutos cubierto. Al cabo de esos 10 minutos vuelvo a amasar brevemente para alisar la masa. La cubro con un paño húmedo y la dejo leudar durante 40 minutos. Luego de este primer leudado, aceito ligeramente un molde pisero de 30 centímetros de base. Pongo la masa dentro y la estiro con las manos hasta hacerla llegar a los bordes. Se estira de forma plana y pareja, sin marcar los bordes. Condimento la masa con 2 cucharadas de salsa de tomates condimentada para pizza. Esta salsa es de tomates pelados al natural, condimentada con sal, ají molido y orégano seco. La envuelvo en una bolsa de nylon y la dejo leudar durante 40 minutos más. Mientras leuda la masa, preparo las espinacas. Es un atado que pesa más o menos 350 gramos y 2 dientes de ajo. Tengo ya listo agua hirviendo, a la que agrego un poquito de sal y ahí voy a poner a blanquear las espinacas, sumergiéndolas en el agua hirviendo, dejándolas 2 o 3 segundos nada más. Las retiro y las pongo en agua bien fría para cortar la cocción. Siempre que voy a saltear espinacas con ajo o cebolla, prefiero blanquearlas antes, porque de todas maneras hay que escurrirlas bien antes de utilizar, sobre todo si es en algún relleno, y mucho del sabor del salteado se perdería en ese líquido que escurrimos de las espinacas. Las escurro bien y las dejo aparte. Seguidamente pico finamente los 2 dientes de ajo. En una sartén pongo un poco de aceite. Este es de girasol, pero también pueden usar oliva si prefieren. Los ajos picados y pongo a calentar a fuego bien bajo. Pico la espinaca.
Apenas los ajos empiezan a freírse, agrego la espinaca, mezclo y apago el fuego. Condimento con sal, pimienta negra molida y mezclo todo muy bien. Mientras tanto, la masa ya casi ha alcanzado el borde de la lapicera y está lista para una precocción. La horneo en un horno precalentado a 200 grados centígrados durante 10 minutos. La retiro y dejo enfriar completamente. Y mientras se enfría, preparo la salsa blanca. En una cacerola pongo 25 gramos de manteca o mantequilla y la misma cantidad de harina, en este caso 25 gramos. Enciendo el fuego y dejo derretir la manteca mientras mezclo con la harina hasta formar una especie de engrudo. Luego comienzo a agregar la leche, 250 mililitros, que voy a ir agregando de a poco. Agrego un poco de leche, después mezclo, vuelvo a agregar otro poco, mezclo y así hasta formar una crema líquida. Dejo hervir sin dejar de remover hasta que tome consistencia espesa. Apago el fuego y condimento con sal, pimienta, nuez moscada, mezclo y la salsa blanca está lista. Aceito ligeramente la lapicera . Pongo la masa precocida y distribuyo arriba la espinaca salteada con ajos. Vuelco encima la salsa blanca . Y esparzo bien para cubrir toda la pizza. Termino rallando bastante queso sardo por encima y llevo a horno precalentado a 250 grados centígrados y la pongo primero 5 minutos sobre el piso del horno directamente para dorar bien la base y luego horneo durante otros 10 o 15 minutos más en la parte más alta del horno hasta gratinar el queso. Al retirarla del horno la espolvoreo con un poquito de orégano seco. Y al menos para mi gusto, infaltable unas aceitunas verdes. Y les confieso que conocía esta pizza pero que hasta ahora no la había probado. Y la verdad es que me ha encantado. Y con esta una más que agrego al Salón de la Fama de las pizzas argentinas. Una variante de pizza diferente que combina los ingredientes, sabores y texturas que nos gustan tanto sobre una masa alta y esponjosa, con una base dorada y crujiente. Cuéntenme qué les pareció esta propuesta y no se olviden de apoyar el canal con un me gusta. Como siempre, muchas gracias por haber dedicado unos minutos para mirar este video y acá les dejo 3 sugerencias que tal vez les interesen: pizzas argentinas, prepizza y fainá. Soy Andrés del Pastificio de Nicola y me despido hasta la próxima receta. Chao, hasta luego.